entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que la plata que le iba a dar para la compra de votos. Alianzas con ese grupo para lograr sus elecciones al Congreso. O no sus nexos con una de las bandas criminales más temibles de la costa. Un poco desapercibida para la gravedad de la información pasó la noticia de la Corte Suprema sobre la apertura de indagación preliminar contra el presidente del Senado, Iván Name. Joana Rodríguez. Mónica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investigará si son ciertos o no sus nexos con una de las bandas criminales más temibles de la costa, los Rastrojos. 54 votos por el senador Iván Name. El 20 de julio del año pasado, el senador del Partido Verde, Iván Name, cuya voz poco se ha escuchado en el Capitolio, fue elegido presidente del Congreso con escasos 4 votos de diferencia entre él y su competidora, la senadora Angélica Lozano, del mismo partido. Name obtuvo 54 votos y Lozano 50. Su elección fue más un gesto de desafío de los opositores de gobierno, entre ellos los del Centro Democrático, que querían derrotar a Lozano, a quien supuestamente impulsaba la Casa de Nariño. Pero esta semana los electores de Name y este mismo pasaron por el sonrojo producido por una noticia judicial. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema confirmó que le abrió indagación preliminar a Name por sus presuntos nexos con una de las bandas criminales más peligrosas de la costa atlántica, los Rastrojos costeños. Y te hablo de Iván Name, que es el primo de él. Un ex paramilitar que se acogió al acuerdo de desmovilización de Justicia y Paz habló en un testimonio que le entregó a los investigadores en contra del reciente posesionado alcalde de Sincelejo, Sucre, Yair Acuña, que el presidente del Legislativo y su primo, el también senador José David Name, habían tenido alianzas con ese grupo para lograr sus elecciones al Congreso. Con la cuestión del primo, con Iván, ahora que fue lo que se le hicieron las campañas en los barrios, ahí en la Pradera, en los Olivos, por acá por Soledad, por lo que es por la Central, le hicimos campaña por aquí, pusimos la gente que votara por él. El expara Borré Barreto, cuyo testimonio fue revelado este fin de semana por la revista Raya, fue muy específico en relación con los presuntos vínculos del presidente Name con los Rastrojos. Nos entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que la plata que le iba a dar para la compra de votos, que nos apoyara a nosotros, a la estructura de nosotros. El confeso paramilitar hizo otra grave afirmación. Y como ya veníamos haciendo relaciones y negocios desde hace años atrás, desde la época 99, 2009, 2010, que hemos venido haciendo relaciones y hemos venido haciendo negocios, entonces por eso le terminamos de unos pueblos en el Atlántico, como es Malambo y esas cosas, y se le puso a la gente a votar. Lo más increíble es que esta declaración de Borré Barreto se encontraba en la Fiscalía desde hace 9 años, en 2014. Inexplicablemente para la Corte, la Fiscalía no le dio traslado por competencia al Alto Tribunal. Esperamos mejorar. Este es sin duda el más grave escándalo que sacude al Congreso desde hace 20 años, cuando entre la Corte Suprema e investigadores descubrieron los vínculos de unos 60 políticos, entre parlamentarios, alcaldes y gobernadores, con grupos paramilitares. El gesto agresivo del presidente del Congreso y cabeza del clan Name contra Noticias 1 fue secundado por uno de los policías que él considera a su servicio y una de sus seguidoras, Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el senador Name se molestó por una pregunta sobre su presunto favorecimiento en la Fiscalía y luego de su gesto, uno de los policías le lanzó una patada a nuestro camarógrafo, haciéndonos recordar otros ataques físicos que hemos recibido en el teórico templo de la democracia. Esperamos mejorar, no ser perfectos. El jueves pasado, al término de un foro organizado por el presidente del Congreso, el senador por el partido Alianza Verde, Iván Name, familiar de un clan político barranquillero de ese mismo apellido, se molestó con Noticias 1, que lo abordó para formularle varias preguntas de actualidad. ¿Estos foros que ustedes han planteado aquí en el Congreso? Contestó la primera sí. Bueno, termina con la exposición del pensamiento y la opinión de todos los sectores y los vamos recogiendo para ir aproximándolos y viendo cómo avanzamos en el trámite. Pero intentó frenar el derecho de información con un gesto agresivo. Exactamente.
Senador, pero quería preguntarle sobre... Nuestro reportero insistió con el fin de cumplir con su tarea periodística y le preguntamos sobre 2 investigaciones por corrupción electoral que involucran su nombre. Senador, pero quería preguntarle sobre las presuntas investigaciones que le han dicho en los medios de comunicación de presunta corrupción electoral. Muy molesto, contestó devolviendo el interrogante. Averígüelas usted. No, si quiere preguntar por ellas, averígüelas. No, pero le estoy preguntando a usted, senador. El vocero de la rama legislativa, en evidente gesto de agresión, se mantiene en silencio e ingresa a su despacho. El patrullero Felipe Blandón, quien hace parte de su grupo de escoltas, nos cerró la puerta en la cara e intentó impedir que el camarógrafo continuara grabando, al parecer poniéndole una zancadilla. Comandante, cuidado con la patadita, ¿no? Una mujer que al parecer es conocida en el Capitolio empujó también el equipo periodístico. No es la primera vez que Name rechaza Noticias 1. No hay declaración. Según documentos en nuestro poder, en la Fiscalía hay testimonios en un expediente por corrupción electoral en contra de Iván Name, pero extrañamente el ente investigador no ha compulsado copias a la Corte Suprema por el fuero que lo cubre. Después del discurso del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio, se dio paso a la elección de los nuevos presidentes de Senado y Cámara. Mientras en la Cámara triunfó el candidato liberal del gobierno, en contra de César Gaviria, en el Senado tuvo una gran derrota. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el gobierno decidió a última hora apoyar a la senadora verde Angélica Lozano, mientras que la oposición apoyó a Iván Name, miembro del famoso Clan de la Costa. Este le ganó por solo 4 votos a Lozano. La incertidumbre por quien sería elegido nuevo presidente del Senado el pasado 20 de julio llevó a los congresistas a tener que decidir su voto entre Inti Esprilla, predilecto de Petro, Angélica Lozano, que no había hecho campaña, pero sí había anunciado su deseo de ser presidenta, e Iván Name, que sonaba solo tangencialmente. Porque aquí solo criticamos. Los aspirantes se movían entre las bancadas de oposición y de gobierno para buscar los apoyos necesarios, pero era notorio que la bancada del Centro Democrático, Cambio Radical y del Partido Conservador se estaban alineando a favor de Name en un escenario en que el gobierno decidió apoyar a última hora a Angélica Lozano, dejando por fuera a Inti Esprilla, quien hasta lloró porque lo abandonaron. De su naturaleza. La postulación de Name se dio tras un discurso en que defendía su derecho a ser elegido sin importar el acuerdo mayoritario de la bancada verde. De su afectuosa voz. La votación finalmente se dio y por solo 4 votos perdió Angélica Lozano. Con su derrota, el gobierno también quedó derrotado apenas en el segundo año de su administración. Y tenemos 54 votos por el senador Iván Name. Los 4 votos que hicieron el triunfo de Name serían, según los metideros políticos, 3 del propio pacto histórico y 1 de la Alianza Verde. Seguro. Ellos serían Pedro Flores, del ex embajador Benedetti, los 2 barranquilleros muy cercanos a Margarita Cabello, Esmeralda Hernández, aliada del embajador Camilo Romero, quien fue aspirante presidencial, y Alexander López, cartagenero conocido por el escándalo en el Hotel Caribe. El del Partido Verde, el voto habría sido del propio Inti Esprilla, abandonado por el gobierno. Además de la supuesta traición de los 3 miembros del pacto histórico y del verde Inti Esprilla, otros personajes por fuera del Congreso habrían incidido en el triunfo de Iván Name, un político más cercano a las prácticas de los partidos tradicionales que Angélica Lozano. Estos serían en su orden: Margarita Cabello, procuradora general barranquillera y cercana al clan Name, del que el nuevo presidente del Senado es pariente; Mauricio Liscano, ministro de Tecnología, quien ha sido miembro del partido de la U, hoy colectividad de oposición al gobierno; Carlos Ramón González, dueño de los avales del Partido Verde y hoy director del Departamento Administrativo de Presidencia, es decir, sucesor en ese cargo de Mauricio Liscano. Y también se habría activado el excontralor Carlos Felipe Córdoba, aliado de la política tradicional. Aunque ninguno de estos nombres ha sido confirmado, en el Senado todos dan por hecho que ellos sí incidieron en la elección de Iván Name, que tiene un apellido de ingrata recordación. Thank you.